Hoy que les grabo es 6 de enero del 2026. La mayoría de nosotros sabe lo que significó hace 3 días, el 3 de enero del 2026, como fecha histórica, como fecha significativa, como un momento en donde muchos de nosotros nos vamos a acordar en dónde estábamos, qué estábamos haciendo y quién nos dio la noticia primero. Si no saben de qué les estoy hablando, me estoy refiriendo a el suceso en Venezuela de una extracción militar, si se quiere, del narcodictador Nicolás Maduro y su esposa, quienes fueron traídos a los Estados Unidos, específicamente acá a New York, en donde el día de ayer, 5 de enero, se leyó su sentencia en corte y la próxima fecha para un juicio o próximos pasos va a ser en el mes de marzo. Voy a empezar con el contexto de que este no es un podcast de política, nunca ha sido de política, es un tema del que yo realmente evado por todo lo que conlleva y todo lo que significa a nivel personal en cuanto a mi hogar, en cuanto a Venezuela y cuánto se ha vivido en ese tema que tanto nos pesa, pero también en cómo siento que se ha vivido, sobre todo en los últimos años, en este país de una forma que ha dividido tanto. Sin embargo, como venezolana, este es un tema que es lo que está presente en estos momentos, lo que está en la mente de todos nosotros, lo que se está hablando, lo que nos compete. Entonces, para mí era prácticamente imposible hacer un episodio de cualquier otro tema o no tocar este tema. Y si bien, nuevamente, no nos vamos a centrar solo en el aspecto político, esta va a ser la base de la conversación que vamos a tener en el día de hoy, un tema que siento que se ha venido repitiendo bastante en el último par de días en cuanto a la conversación global, en cuanto a la conversación en redes, en cuanto a la conversación en medios de comunicación, que tiene que ver con el tema de la dualidad o la coexistencia de diferentes argumentos, de diferentes opiniones, de diferentes emociones y entender que más de una cosa puede ser cierta a la vez. Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Estaba a punto de decir que era el primer episodio del año, pero para aquellos que son nuevos, bienvenidos. Este es un espacio en donde tocamos diferentes temas relacionados a emprendimiento, salud mental y el storytelling de las diferentes experiencias que vivo y cómo las traduzco a lecciones, señales y acompañamiento. Y la última vez que nos vimos por este espacio o nos escuchamos, dependiendo de dónde consumas el podcast en Spotify, YouTube o Apple Podcasts, fue de hecho en el día 1 y el día 2 de enero y es a través de la serie Cerrando e Iniciando en su tercera edición. Para aquellos que no lo saben, estos fueron 5 episodios con los cuales cerramos el 2025, iniciamos el 2026. Ni imaginándome que solo un día después del lanzamiento del último episodio de la serie se iban a dar los sucesos de los cuales les hablé en el opening de este episodio. Esto es un tema bastante importante, relevante, pesado, traumático, de tantas emociones y sensaciones para todos aquellos que somos venezolanos, independientemente de dónde te encuentres. Obviamente mucho más peso para quienes se encuentran allá viviendo todo en carne propia, pero también para aquellos que nos encontramos afuera, sea de que nos fuimos por elección propia porque se nos dieron oportunidades, como realmente fue mi caso, o para aquellas personas que terminaron en el exilio, terminaron en otros países por la misma situación política. El hecho de saber que la persona que ha sido la cara de este régimen maligno y dictatorial por tanto tiempo, finalmente ya no está allí, se encuentra acá en los Estados Unidos, va a comparecer ante un juez, va a
tener que atenerse a las consecuencias de todos sus actos, por ponerlo de una manera bastante neutra, es algo que a todos definitivamente nos agarró de sorpresa. Se había venido gestando cierto movimiento político, estratégico desde hace un par de meses que sí nos brindaba mucha más esperanza, pero todavía estábamos en la incertidumbre de ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? ¿Será que no? Muchos teníamos la esperanza de que sucediera algo antes de que terminara el 2025. Yo siento que también el hecho de que, bueno, empezamos el año y se siente que todo todavía sigue como medio igual, por allí no va a pasar, y de repente en la madrugada del 3 de enero sucedió lo que todos sabemos. Nuevamente, aquí no vamos a estar ahondando tanto en que si fue lo correcto, no fue lo correcto, o cuáles fueron los pasos que se dieron, o qué es lo que... sino más de la conversación, o me atrevo a decir más el debate que se ha venido gestando desde ese día. Y me pareció un tema interesante de traer, no solo por la misma relevancia y lo reciente que todavía está esta situación, y que estoy seguro que vamos a seguir hablando de ello y vamos a seguir escuchando de ello por un buen rato, pero es el hecho también de el tipo de conversación que se ha venido dando y cómo algo que es tan... nos toca tanto la llaga y es una herida para tantos de nosotros por lo mismo que sabemos lo que conlleva o lo que ha conllevado por casi 30 años este régimen. Hambruna, pobreza, inseguridad, violencia, separación, tantas cosas terribles. El hecho de que finalmente sucede esto, independientemente de la manera en que sucedió o quiénes fueron los responsables, pero el acto en sí, el hecho en sí de que esto pasó, a nosotros nos llena de alegría, a nosotros nos llena de satisfacción, a nosotros nos llena de, Dios mío, finalmente lo que tanto deseamos y pedimos y que estoy segura que muchos de nosotros veíamos tan distante o siquiera pensábamos de estaremos vivos para poder ver el resultado final de esto, que sucediera así fue como nos agarró de sorpresa. Y cuando les menciono al principio del episodio el tema de la dualidad, el tema de todas estas opiniones encontradas, una primera capa vendría siendo los sentimientos encontrados, las emociones encontradas, las sensaciones encontradas. Porque curiosamente, entre tanto contenido que he consumido en solo 2-3 días, y sé que muchos de nosotros estamos en esas mismas, hay un video en particular que me resuena y es esta referencia a lo que nosotros veníamos diciendo desde hace tiempo de, bueno, el día que caiga la dictadura y seamos libres, va a ser una fiesta enorme y vamos a celebrar y nos vamos a encontrar tan felices. Y la realidad que se ha vivido luego de que se dan los hechos, se siente un poco distinta, porque no es que no exista esa alegría y no es que no exista esa satisfacción y no es que no exista ese por fin, pero la manera como se presentó, la manera como se expresó, se ha sentido totalmente diferente, porque yo me atrevo a decir que lo que más ha reinado es la sorpresa, es el shock, es el... estamos seguros que esto sucedió. O sea, por lo menos en mi caso personal, yo siento que yo me enteré un poco tarde. Esto sucedió en la madrugada. Yo esa noche caí profundamente dormida porque tenía un par de noches que no había dormido las suficientes horas. Estaba agotada. Mi alarma sonó a las 8 de la mañana porque, aparte, y hablando del tema de vivir dualidades, el día en que todo esto sucede también coincide con el día del opening party de Anti-Westinghouse. Esto es algo que ya habíamos mencionado anteriormente en otros episodios del podcast, pero básicamente desde noviembre, mi querida amiga Maga y yo, al igual que tantas otras personas que también han contribuido a que esto sea una realidad actualmente, llevamos a cabo lo que inició oficialmente ese día 3 de enero, el lanzamiento de un pop-up de bienestar de 2 semanas acá en New York. Entonces, para nosotros fue como una doble fiesta de estamos celebrando esta iniciativa, estamos celebrando estos eventos, estamos celebrando esto que varios de nosotros le hemos puesto tanto trabajo, cariño y atención, y finalmente es como día 1, por así decirlo, y al mismo tiempo estamos todos aquí colectivamente, quienes, en especial quienes somos venezolanos, aunque me atrevo a decir que también hemos recibido un
un apoyo y un cariño muy lindo de otros amigos que no comparten nacionalidad, pero comparten ese sentimiento y esa sensación de me siento feliz por ti porque sé lo que esto significa para ti, para tu familia, para todos ustedes. Entonces fue como esa dualidad de vivir ambas, pero básicamente yo pongo la alarma a las 8 para poder arreglarme, para llegar a tiempo allá, y entre que estoy literalmente en ese proceso de que yo no soy de las que se levanta así de una, sino que a mí me toma un poquito como que déjame estirarme, déjame abrir los ojos, déjame como que entrar en sí antes de iniciar un nuevo día. Y fue tomar mi teléfono y ver todos los mensajes de tantos amigos y familiares como que esto es lo que pasó, y quedarme como... ya va, yo lo estoy procesando. Y yo les juro que las primeras imágenes que yo vi, lo primero que mi mente pensó fue, esto es falso. Esto es inteligencia artificial, esto no puede estar pasando. O sea, imagínense el nivel de negación para que cuando finalmente se da algo que tanto hemos querido, la primera reacción sea de duda, de esto no puede ser, de negación. Y me tomó un rato el que entendiera de, ya va, no, esto es en serio, esto está pasando. O sea, ya tuve videollamadas con familia y amigos, ya he visto en, digamos, fuentes que yo siento que son confiables. Ya ha salido por televisión, ya salió en las noticias, ya ha salido en prensa. Esto de verdad está pasando y para mí fue el shock de la vida. Entonces siento que todos estos son ejemplos de cuando uno vive tantas emociones y tantas cosas que coexisten. Era el coexistir de estoy feliz pero a la vez estoy en shock, el coexistir de estoy celebrando esto mientras al mismo tiempo estoy centrando mi energía en esto en lo que hemos venido trabajando por un par de meses en cuanto al Opening Party de Ante House. Ese día también fue la oportunidad de reencontrarme con una querida amiga y hermana de la vida que tenía casi 10 años que no veía, entonces también era esa parte. Era como que una mezcla de tantas cosas y realmente se sentía bastante cargado. Pero aquí es donde viene la siguiente capa, cuando yo les digo la parte de las opiniones y de las dualidades, y tenía que ver mucho con la narrativa que empezamos a ver en línea. Y aquí voy a ser lo más delicada posible, no porque no tenga cosas que decir, pero porque siento que este no es necesariamente el medio. Me gusta dejar el podcast como un espacio en donde sí, traigo ciertos temas personales o de vivencias recientes a la mesa, pero siempre me gusta llevarlo a lo que es el centro del podcast, qué señal te queda, qué lección te queda, qué aprendizaje te queda. Entonces, en este punto, a lo que me limito a decir, si se quiere, es que se dio este conglomerado de opiniones en cuanto a cómo debíamos sentirnos nosotros los venezolanos al respecto, opiniones en cuanto a la legalidad de cómo se dieron las cosas, opiniones en cuanto a quién lidera esta acción, opiniones en cuanto a próximos pasos tanto en Venezuela como acá en los Estados Unidos con el tema del juicio, de la justicia en cuanto a este dictador. Y eso añadió otra capa y otra carga emocional bastante pesada, porque es me quiero sentir feliz y me quiero sentir alegre y celebrar. Al mismo tiempo, hay personas que me quieren hacer sentir culpable y que no debería estarme alegrando porque esto no es bueno a largo plazo. O incluso la dualidad también de acá tenemos afortunadamente la libertad de poder expresarnos de la manera que deseemos. En cuanto a este punto, vamos a decir ahorita particularmente de me siento feliz, me siento todo, y lo puedo hacer libremente a través de cualquier espacio digital y puedo salir a la calle a celebrar. Mientras que al mismo tiempo, en el centro donde se está dando todo esto, que es en Venezuela, la gente no tiene esa misma libertad. La gente quiere salir a celebrar y a sentirse feliz y sentirse satisfecho y sentirse realizado, sentir que por fin se nos cumplió el milagro. Y desafortunadamente por las mismas condiciones dictatoriales que todavía se viven allá, no lo pueden hacer. Tienen que guardarse, quedarse en casa, no decir nada, porque hablar en contra del régimen, que desafortunadamente parte de ello todavía sigue en pie allá y todavía sigue en el poder, reprimen la expresión libre, reprimen la posibilidad de que las personas puedan hablar públicamente de cómo se están sintiendo. Entonces, todas estas capas y toda esta mezcla de nuevo, emociones, sensaciones y opiniones
ha sido algo bastante delicado de transitar, ha sido algo bastante delicado de lidiar con ello. Todavía estamos procesándolo, todavía lo estamos trabajando, todavía estamos viendo la manera en cómo expresarnos de la forma más elocuente, de poder explicarle a tantas personas las realidades de lo que hemos vivido en carne propia o que nuestros familiares, desafortunadamente, incluso el día de hoy, siguen viviendo. El intentar hacerle entrar en razón a otras personas, el tener que lidiar con ignorancia, el tener que lidiar con odio, el tener que lidiar con opiniones que nada tiene que ver o no son realmente el foco de lo que nosotros estamos celebrando o de lo que nosotros queremos comunicar al mundo, y se ha vuelto bastante. Y antes de centrarnos un poco más en la parte de emprendimiento y salud mental, si se quiere, para llevarlo a un marco un poco más global y que quizás personas que no se identifiquen directamente con esta situación igual puedan obtener algo de este episodio. Hay un par de cosas que me gustaría mencionar y acá las tengo anotadas para asegurarme de no olvidarme de ninguna. Y tiene que ver específicamente con este último punto que les comento en cuanto a esa invalidación emocional externa, ese que otros quieran venir a decirnos cómo sentirnos. Y siento que esta parte se la dedico más a aquellos que están transitando esta situación o que quizás están transitando situaciones similares en donde agentes externos quieren venir a invalidar tus sensaciones, tus sentimientos, ni siquiera hablando de tus opiniones o tu raciocinio, sino el cómo tú te estás sintiendo con respecto a algo que te toca la fibra y que es tan personal para ti. Y empezaría recordándonos que esto no se trata de una discusión intelectual, esto se trata de una experiencia vivida. Y una de las frustraciones más grandes que nosotros venimos transitando en el último par de días es cuando personas que no tienen ningún tipo de conexión vivida, de experiencia vivida, ni siquiera voy a entrar en el no ser de la misma nacionalidad, porque siento que también hay personas que han empatizado mucho con lo que nos ha venido pasando por casi 30 años sin ser venezolanos. Y hay personas que quizás no lo entienden, pero empatizan, quizás no están de acuerdo con todo, pero igual están allí para ti o te preguntan desde la curiosidad en lugar de venir a atacarte o juzgarte. Entonces, siento que no se limita a solamente quienes compartimos esta nacionalidad podemos opinar o podemos empatizar, pero es el hecho de personas que no han experimentado los horrores que se han vivido por todos estos años en Venezuela. No han estado bajo un régimen dictatorial, no han experimentado a nivel personal o de familiares o amigos que han pasado hambre, que no han tenido luz por días, no han tenido agua por días, no pueden terminar sus estudios porque constantemente hay represión, hay protestas, no se les está pagando lo requerido o en absoluto a los profesores, el hecho de la inseguridad, el hecho de pasar por periodos en donde no hay los recursos necesarios para subsistir, en donde no el sueldo mínimo no alcanza para nada y tantas otras capas. Querer venir a explicarle a alguien o invalidar las emociones y sensaciones de alguien que sí lo ha vivido, que sí lo sigue viviendo, sea directamente o a través de familiares o amigos que permanecen allá. Y esa es la frustración más grande, que de nuevo aquí no se trata de un debate en donde ambos estamos en un mismo plano, en donde solo venimos a hablar de hechos y la emocionalidad se queda atrás, porque aquí se trata de quién tiene la razón y listo, sino de alguien que no tiene el pellejo puesto en estas situaciones, querer venir a invalidar, querer venir a reprimir, que es algo que ya venimos pasando por tanto tiempo, y querer venir a decirle a las personas que están atravesando esto en carne propia que no lo entienden y que no deberían sentirse de la manera como se sienten. Y aquí está el recordatorio que nos traigo y algo que yo sé que nos ha costado. Aquí no voy a venir a decir que no te puedes defender, aquí no voy a venirte a decir que te tienes que quedar callado porque cada quien procesa la situación a su manera y todo es válido. Pero es el recordarnos que no estamos obligados y no necesitamos justificarnos ante los demás. Que no lo vayan a entender no significa que
ni nosotros somos responsables de explicárselos o hacérselos ver de cierta forma, ni que no entiendan de dónde estamos viniendo y cómo nos estamos sintiendo significa que esté mal. El que alguien quiera invalidar las emociones que estemos atravesando, la situación que estemos atravesando, las sensaciones que estemos experimentando y decirnos que así no es, que así no se hace, que nos deberíamos sentir de otra manera, no significa que esas sensaciones que sentimos, valga la redundancia, sean incorrectas o estén mal. Y aquí conectándolo un poquito con el lado del emprendedor, para llevarlo a algo un poco más macro, yo lo que nos recordaría es que elementos que se están repitiendo en estas situaciones, obviamente en un contexto totalmente distinto, pero aspectos como la rigidez, la falta de raciocinio, la falta de una opinión propia y de querer quedar bien con todos o de querer seguir una narrativa y una creencia que no es la propia. Eventualmente eso se derrumba. Y es algo que quizás en este momento no vayamos a ver, pero yo siento que está aflorando mucho evidencia de que quizás cierto tipo de creencias o cierto tipo de figuras que seguíamos o ciertos tipos de líderes que seguíamos en el contexto político, ciertas vertientes o ciertos movimientos que apoyamos, de repente empiezan a no tener tanto sentido cuando vemos ahora en un contexto en donde nosotros lo estamos viviendo en carne y hueso, que nos quieran venir a decir de esto es un error y ustedes no se deben sentir así y se tienen que sentir mal y tienen que querer la liberación de esta persona y tienen que tener empatía. De repente es como que esto no me hace sentido y empiezas a evaluar otras áreas. Y yo diría que lo mismo sucede, de nuevo, en un contexto totalmente diferente en cuanto a nuestros negocios, en cuanto al emprendimiento. Cuando nosotros el enfoque no viene desde un lugar de pensamiento crítico, no viene desde un lugar de cuáles son mis opiniones, qué es lo que yo quiero, cómo es que yo pienso, sino que lo neutralizo o repito lo que otros están diciendo porque es el deber ser, o repito lo que otros están haciendo porque esa es la manera que funciona o es el trend. Cuando nos olvidamos de dónde está nuestro centro, cuando nos olvidamos de dónde están nuestros valores, cuando nos olvidamos de siquiera preguntarnos qué es realmente lo que yo opino de esto, empezamos a perdernos en el proceso. También está la parte de la dualidad y de las diferentes opiniones, y esto es algo que yo personalmente viví en este 2025 que recién cierra y que también vi a muchos otros emprendedores y creativos vivir. Esta dualidad de amar lo que haces y al mismo tiempo, y esto se puede ver de diferentes maneras, amo lo que hago y al mismo tiempo hay aspectos que no están funcionando. Amo lo que hago y al mismo tiempo no me está dando el retorno económico que a este punto, según un análisis más objetivo y concreto, debería estar dando. Amo lo que hago, pero me siento dispersa. Amo lo que hago, pero hay momentos en donde me siento pesada y siento que me derrumbo y siento que quiero tirar la toalla. Ambos coexisten. Diferentes sensaciones pueden vivir en ti a la vez, diferentes tipos o líneas de pensamiento pueden vivir en ti a la vez. Es el permitirnos sentir todo, es el permitirnos pensarlo todo, y es a través de ese proceso en donde empezamos a crear un pensamiento crítico, en donde empezamos a escucharnos, en donde empezamos a empatizar con nosotros mismos y no quedamos sencillamente en solamente puedo pensar de esta manera o solamente puedo accionar de esta manera o solamente puedo hacerlo de cierta forma. Esa rigidez al final nos sale caro, y en este contexto es lo que siento que está abriendo mucho más la brecha y separándonos mucho más como nación, como comunidad, como personas, por no permitirnos yo tengo esta línea de pensamiento y este tipo de creencias, déjame al menos darme la oportunidad de escuchar a alguien que está directamente involucrado en esta situación y obtener sus opiniones, está directamente involucrado en la situación y saber cómo se siente. El hecho de que incluso tantas personas han saltado de una vez a querer ser humanitarios o querer verse como los héroes y los que saben y los que tienen la razón, y ni siquiera se han molestado en preguntarles a personas que están viviendo esto en carne propia: ¿cómo está tu familia?
¿Cómo está todo? ¿Cómo te estás sintiendo? Estamos tirando la empatía por la ventana. No nos están importando el tema de cómo lo están viviendo, quiénes lo están viviendo. Y ahora el centro y el foco parece ser solo él quien tiene la razón. Y es aún más peligroso cuando se trata de querer tener la razón en algo que no entiendes y que no vives. Y por el aspecto más emocional, lo que yo nos recordaría con esta situación en particular, pero que también es algo que aplica para diferentes situaciones que podamos estar experimentando, no solo a nivel personal, pero también a nivel profesional. Tiene que ver con el hecho de no actuar desde la impulsividad, no actuar desde el enojo, no actuar desde la frustración. Y lo digo porque si bien es totalmente entendible que en estos momentos, cuando salen estas narrativas de invalidación y de querer decir a las personas que están viviendo la situación que no entienden nada, la respuesta automática puede venir de insultar, ofender, gritar, querer hacer entrar al otro en razón, y no es que la intención detrás de ello sea mala, es solo que la manera en cómo se está dando la situación no es la mejor. Entonces también es entender de que es válido estar frustrado, es válido estar enojado, es válido estar confundido, es válido no tener todas las respuestas, es válido estar en estado de shock. Permitirnos tomar una pausa para sentarnos con todo eso que estamos sintiendo y que estamos pensando y que estamos somatizando antes de accionar desde esa impulsividad y esa emocionalidad nos puede ahorrar varios dolores de cabeza. Es también el recordarnos que, como ya mencionamos anteriormente, cualquiera de las emociones que estés sintiendo son totalmente válidas, a pesar de que todos como colectivo estamos viviendo esta situación. Cada quien lo experimenta de maneras diferentes. Habrán personas que desde el momento que se enteraron empezaron a llorar. Habrán personas que todavía no han botado la primera lágrima, a pesar de que han pasado 3 días. Habrán personas que se han sentido eufóricas, extasiadas y felices de entrada. Habrán personas que se habrán sentido un poco más escépticas, o yo no sé si esto realmente vaya a funcionar. Habrán personas que están viviendo todas las emociones mencionadas anteriormente al mismo tiempo. Es mucho por sostener. Es el entender de que esto no es nuestro común denominador, no es nuestro día a día y no es lo normal. Y por eso es tan importante el brindarnos los espacios de sentarnos, escucharnos, tomar un break, no solo para sentarnos a integrar y sentarnos a procesar todo aquello que estamos viviendo y todo aquello que estamos sintiendo. Al mismo tiempo es una pausa muchas veces para alejarnos de tanto que nos está detonando, de tanto que nos está tocando la llaga, de tanto que nos está frustrando. Para mí el último par de días ha sido estar pegada de una pantalla y viendo noticias y viendo redes y viendo tanto que normalmente yo no hago eso. Y fue el recordarme de que, mira, está bien si al menos por un par de horas te desconectas del teléfono. A lo mejor no te enterarás de ciertas cosas de primera o no importa, pero necesitas darte el tiempo para ti, de tomar una siesta, de hacer journaling, de meditar, de descansar, de lo que sea que tu sistema te esté pidiendo, pero es importante escucharnos a un nivel individual en este proceso que estamos atravesando para evitar un colapso. Y una de las partes más importantes, uno de los recordatorios más importantes para cerrar este episodio, que seguramente se va a sentir un poco distinto para mí mientras lo estoy grabando. Sé que el flow no es el mismo, sé que la energía no es la misma, pero me era imposible hacer un episodio esta semana que no tocara este tema de alguna manera. El último punto que quiero tocar tiene que ver con la esperanza. La esperanza que, como hemos dicho por tantos años, es lo último que se pierde. La esperanza que muchos hemos llegado a perder en un punto y hemos recuperado. O la esperanza que muchos jamás perdieron y se afincaron allí y tantos otros llegaron a criticarlos de ingenuos. La sensación o el experimentar esperanza no tiene nada de malo. Así sientas que lo has hecho anteriormente y los resultados que querías no fueron los que obtuviste. Así sientas que otras personas te han criticado por lo mismo, de eres muy crédulo, eres muy ingenuo, deja de estar pensando que las cosas se van a solventar. Yo siento que la esperanza es de esas energías que, así como la fe, nos permiten movernos hacia adelante en momentos de incertidumbre, en momentos de duda, en momentos de miedo, en momentos de no sé lo que va a pasar, que es justamente lo que muchos estamos experimentando. Si bien este primer paso es histórico, es grandísimo, es algo que
tanto habíamos soñado y yo siento que de nuevo todavía estamos incrédulos de que esto sucedió. Sabemos que no es el final, sabemos que todavía no somos 100% libres, sabemos que todavía queda mucho trabajo por hacer, empezando por varias otras figuras políticas, narcotraficantes, dictadores, que siguen todavía allá y que en este preciso momento no sabemos cuál es el plan. Lo mismo que no sabíamos que el plan iba a ser lo que sucedió. Entonces es importante para mí, en mi opinión, el mantener la fe viva, mantener la esperanza viva, el como colectivo seguir creyendo y seguir pensando que vamos a poder llegar a esa libertad completa que tanto deseamos. Vamos a poder llegar a ese punto en donde no haya restringir de opiniones, de comunicaciones, de poder finalmente salir a la calle todos a celebrar que esto terminó, que esta pesadilla se acabó. No sabemos cuánto tiempo va a tomar, no sabemos qué próximos pasos se van a dar, no sabemos cuál es la estrategia o el plan, y es allí donde más importa el tema de mantener la fe y la esperanza intacta. Ese es el mensaje con el que cerraría este episodio, el cual espero sea de alguna manera un acompañamiento, independientemente de en dónde lo estés viendo, cómo te estés sintiendo, lo que estés pensando, lo que estés procesando. Date el espacio, permítete estar contigo, permítete tomar las pausas requeridas, permítete respirar, permítete sentir y date la oportunidad de simplemente ser, existir y estar. Te agradezco nuevamente que me hayas acompañado en otro episodio y nos estamos viendo o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.